Componentes básicos de Arduino en Tinkercad. Arduino Uno. Es la placa principal que se encarga de controlar todo el proyecto. Es el cerebro del sistema. Su función es ejecutar el código que escribimos en el IDE de Arduino, controlando pines para interactuar con sensores, LEDs, botones y otros dispositivos. Placa de pruebas, protoboard. Es una base donde puedes hacer conexiones sin necesidad de soldar, ideal para probar circuitos de manera rápida. Esta permite conectar fácilmente los componentes sin usar cables o soldaduras, haciendo más limpio y organizado el proceso de prueba. LED, diodo emisor de luz. Es un pequeño dispositivo que emite luz cuando pasa corriente a través de él. Se utiliza para mostrar el estado de algo, como encender o apagar una luz como indicativo de alguna acción en el proyecto. Resistencia. Este es un componente que limita el flujo de corriente eléctrica. Su función es proteger a otros componentes, como los LEDs, de recibir demasiada corriente, evitando que se quemen. Potenciómetro. Es un tipo de resistencia cuyo valor puede ser ajustado manualmente, parecido a un control de volumen. Este mismo te permite cambiar la cantidad de corriente que pasa por un circuito, ajustando su resistencia. Sensor PIA. Es un sensor que detecta movimiento a través de la radiación infrarroja, como la que emiten los cuerpos calientes. La función de este es detectar movimiento y activa una señal cuando percibe algo en su campo de visión. LED RGB. Es un LED que puede emitir diferentes colores combinando luces rojas, verdes y azules. Te permite mostrar varios colores al mezclar los tres colores base, rojo, verde y azul. Visualizator de 7 segmentos. Este es una pantalla que muestra números usando 7 segmentos iluminados. Es utilizado para mostrar números, y a veces letras, en proyectos como relojes digitales o termómetros. Pulsador, botón. Este es un componente que, cuando se presiona, envía una señal. Este mismo activa una acción, como encender un LED o cambiar el estado de un sistema. Cables conectores. Son los cables utilizados para conectar los distintos componentes electrónicos a la placa Arduino. Su función es permitir la transmisión de señales eléctricas entre el Arduino y otros componentes como sensores, LEDs, botones, etc. Códigos de Arduino explicados de manera sencilla. Pinmode. Esta función configura un pin de la placa como entrada, input, o salida, output. Es necesario para preparar un pin antes de usarlo para leer datos de un sensor, entrada, o controlar un dispositivo, salida. Digital write. Esta función cambia el estado de un pin digital a alto, high, o bajo, low. Se usa para encender o apagar componentes, como un LED. Analog write. Esta función permite enviar un valor entre 0 y 255 a un pin para controlar dispositivos con modulación de ancho de pulso, PWM. Es útil para ajustar el brillo de un LED o la velocidad de un motor. Es un tipo de dato para números enteros, es decir, sin decimales. Se usa para almacenar valores como contadores o índices. Es un tipo de dato para números enteros muy grandes. Se usa cuando el número es tan grande que no cabe en un int. Se usa junto con if para definir qué hacer cuando la condición if no se cumple. Esto permite tomar decisiones alternas si la condición if no es verdadera. Es una estructura condicional que ejecuta un bloque de código si se cumple una condición. Permite que el programa tome decisiones basadas en condiciones. Variables. Son espacios en la memoria donde se guardan valores como números, texto, etc. Estos permiten almacenar y manipular datos mientras el programa está en ejecución. Las funciones. Es un bloque de código que realiza una tarea específica, que puede ser llamado en cualquier parte del programa. Esto ayuda a organizar el código y hacerlo más modular. Void Setup. Es la función que se ejecuta una sola vez al inicio del programa, para configurar pines, sensores, etc. Es la función principal que se ejecuta de manera repetitiva después de setup. Aquí se pone el código que debe ejecutarse una y otra vez mientras el programa esté funcionando. Random Seed. Inicia la secuencia de números aleatorios para hacerla más impredecible. Esto permite que los números aleatorios sean diferentes cada vez que el programa se ejecuta. Delay.
Detiene el programa por un tiempo específico, en milisegundos. Analog read. Lee un valor analógico de un pin, que va de 0 a 1023. Random. Devuelve un número aleatorio dentro de un rango específico. Y se usa para generar números aleatorios. ¿Qué es una llamada? Es cuando llamamos a una función para que ejecute el código que contiene. Y es la forma en que le decimos al programa que ejecute una acción específica definida en una función. ¿Qué es una librería? Una librería es un conjunto de funciones y herramientas ya escritas que puedes usar en tu proyecto sin tener que escribir todo desde cero. Esto facilita la programación y permite usar dispositivos complejos, como motores o sensores, con solo unas líneas de código. Convierte un valor de un rango a otro. Esto lo hace útil para ajustar el rango de datos, por ejemplo, si un sensor devuelve valores de 0 a 1023 y los necesitas entre 0 y 255. Con todo lo que aprendimos anteriormente, vamos a hacer un ejemplo de un proyecto Tinkercad. Vamos a realizar un dime o también llamado atenuador de luz. Para esto necesitamos los siguientes componentes: un Arduino Uno, una placa de pruebas, 3 diodos LED blancos, 3 resistencias de 100 ohmios, 9 cables conectores y un potenciómetro. Ya estando en Arduino, colocamos una placa Arduino y una placa de pruebas. Luego colocamos un potenciómetro y 3 LEDs en la placa de pruebas. Con el potenciómetro conectamos la terminal 1 a los 5 volts. Conectar el WiPe a un pin analógico y terminal 2 un cable a tierra. Es colocar la resistencia en la línea donde está conectado el cátodo y 100 ohms. Conectar el ánodo a un pin digital PWM. Luego cambiar el código a texto. Definir los pines con constint y nombrarlos. Pues hay que definir con int un potval, el valor del potenciómetro, y un AT, que va a funcionar como atenuación. Luego creamos un void setup para declarar los pines, usando pinMode, colocando pines y su salida o entrada, output o input.
Luego hay que volver al principio del código para definir el potenciómetro con un constint. El siguiente va a ser el void loop e indicar que lo que se lea en el pin del potenciómetro sea el valor del mismo. Con un map que convierte el valor del potenciómetro a una intensidad para el LED. Hay que crear 3 analogread para cada LED. Eso terminamos el código. Cambiamos los LEDs a color blanco. Y ya está listo. Gracias por ver, esperamos que les haya servido.